Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté viendo esto. Junto con celular y esperando que se encuentre muy bien. A continuación le daré una pequeña presentación sobre el tema que me tocó a mí en el día de hoy hablar. Mi tema tiene que ver con la regresión lineal múltiple y las relaciones que tienen sus variables dependientes e independientes y los requisitos que también tienen estos modelos. Para comenzar, para poder que nosotros logremos entender el concepto de regresión lineal múltiple, lo primero que tenemos que hacer es entender a qué se refiere uno por modelo. Modelos. Un modelo proporciona un marco teórico para una mejor comprensión de un fenómeno de interés. Un modelo es una construcción matemática que puede representar un fenómeno complejo. Los modelos proporcionan aproximaciones útiles de las relaciones entre las variables y estas relaciones pueden ser asociativas o causativas. Entendiendo lo que es un modelo. Ahora, ¿qué es un modelo de regresión lineal simple? Bueno, un modelo de regresión lineal simple es aquel en el cual se intenta modelar la relación entre dos variables. Por ejemplo, los ingresos y el número de años de educación que tienen un conjunto de personas, la altura y el peso de las personas, o el promedio de notas que tienen los estudiantes de la enseñanza media y el puntaje que tienen la PSU. Esos serían algunos ejemplos. Para todo esto se utiliza un modelo de la forma y igual beta 0 más beta 1x más e, donde y es la variable dependiente o de respuesta y x es la variable independiente o predictiva. La variable aleatoria e es el término de error en el modelo que representa fluctuaciones aleatorias, errores de medición o el efecto de factores fuera de nuestro control. Bueno, una vez explicado lo que es un modelo de regresión lineal simple, vamos a pasar al modelo lineal múltiple. Bueno, aquí la respuesta Y está influenciada por más de una variable predictiva. Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo puede depender de la cantidad de fertilizantes de nitrógeno, del potasio, de los fosfatos utilizados, del zinc en el terreno y muchas otras variables. Por lo tanto, un modelo lineal que relaciona la respuesta Y con varios predictores tiene la forma Y igual beta 0 más beta 1x1 más beta 2x2 más beta 3x3, llegando hasta beta q por xq más e o el error. Entonces, dentro de todo esto, los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta q se llaman coeficientes de regresión. Y e o el error proporciona una variación aleatoria en y no explicada por las variables x. Bueno, el modelo lineal está presente en los parámetros beta sub i y no necesariamente en las variables x. La regresión lineal es una técnica estadística que está destinada a analizar el porqué de las cosas o cuáles son las principales explicaciones de algún fenómeno. A partir de todos estos análisis que se presentan en la regresión lineal múltiple, nosotros podemos identificar variables independientes, explicativas, y qué son lo que me explica en la variable dependiente. A grandes rasgos, identificar qué variables independientes o explicativas explican las variables dependientes o de respuesta. 2. Podemos comparar y comprobar modelos explicativos. También podemos predecir valores de una variable o, en otras palabras, a partir de unas características, predecir de forma aproximada un comportamiento o estado. Antes de empezar, eh, existen una serie de condiciones que se deben cumplir para poder aplicar la regresión lineal múltiple. Las variables dependientes o de respuesta e independientes deben ser de carácter escalar o numérica o bien ordinal, que significa que pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala ya establecida.
Las variables independientes no pueden estar altamente correlacionadas entre sí. ¿A qué me refiero con correlación? Correlación es la relación entre dos o más variables. Las relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente deben ser lineales. Otro requisito es que sus residuales deben seguir una distribución normal y deben tener varianzas iguales. Todas estas condiciones son muy importantes, por lo que hay maneras de tratar los datos si es que alguna de ellas no se cumple. Gracias a los modelos de regresión lineal múltiple, seremos capaces de resolver preguntas explicativas y comprobar relaciones o hipótesis de si A explica B o si esto explica lo otro. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué factores explican los niveles de desigualdad de un país? ¿O qué variables explican la opinión respecto a la inmigración? O siendo un poco más exagerado, ¿son las variables religiosas, las variables políticas o las variables sociodemográficas las que explican en mayor medida la opinión respecto al aborto? Estos son algunos ejemplos. A grandes rasgos, podríamos decir de que de la forma de que se analiza la regresión lineal múltiple consta de 4 pasos. Los dos primeros pasos hacen referencia a la bondad del modelo, de nuestro modelo. Es decir, si el conjunto de variables independientes o explicativas se relacionan con las variables dependientes o de respuesta. Podemos hacerlo mediante la significación de la prueba F, de la F de Snedeker, que tiene que ver si es que el resultado de la prueba es menor que 0,05 o el error que se estime conveniente según el caso, pensando en un caso hipotético de que utilicemos un 95% de confianza. Entonces, si el resultado de la prueba es menor que 0,05, es que el modelo es estadísticamente significativo y por lo tanto las variables independientes explican algo a la variable dependiente, cuando ese algo es el R cuadrado o el coeficiente de determinación. Entonces, una vez hablado esto, retomando lo anterior, ¿qué es R cuadrado? Bueno, el R cuadrado es el coeficiente de determinación, que nos dice es cuánto las variables independientes explican a la variable dependiente. Esto nos indica el porcentaje de la varianza de la variable dependiente explicado por el conjunto de variables independientes. A grandes rasgos, quiere decir que es el porcentaje de cuánto explica nuestro modelo a las variables, o si esa variable en cuánto porcentaje explica el modelo. Cuanto mayor sea nuestro R cuadrado, más explicativo y mejor va a ser el modelo. Los dos siguientes pasos hacen referencia a la influencia de cada una de las variables independientes. Aquí nosotros tenemos que fijarnos en la significación de la prueba T o de T-Student. Y aquí tiene que ver que si el resultado de la prueba es menor que 0,05 o el error que se estime conveniente, según sea el caso, es que esa variable independiente se relaciona de forma significativa con la variable dependiente. Por lo tanto, influye sobre ella. Es explicativa o, en otras palabras, ayuda a predecirla. Y lo último vendría siendo, tendríamos que fijarnos dentro de estos pasos en el coeficiente beta. Porque beta, ¿qué es lo que hace? Beta indica la intensidad y la dirección de la relación entre esa variable independiente y la variable dependiente. Cuanto más se aleja de cero, más fuerte es la relación. El signo nos indica la dirección. Por ejemplo, si el signo es positivo, nos indica que al aumentar los valores de la variable independiente, van a aumentar los valores de la variable dependiente. El signo es negativo. Esto indica que al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente van a descender. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.